¿Por qué es regresivo? Porque la carga de imposición alcanza en mayor proporción a los sectores de más bajos ingresos y de menor riqueza acumulada. Muy bien. A ver, todo esto obviamente es doctrina impositiva. Los impuestos pueden ser progresivos o regresivos. Los impuestos progresivos es cuando gravan más al que más tiene. ¿Ya? Un impuesto progresivo cuando grava más al que más tiene. Ejemplo: impuesto a la renta de persona natural. Ahí se ve bien claro, porque si yo gano hasta 15 pesos, no, al contrario, hasta 27 UITs pago 15%, y si yo gano más ya comienzo a pagar 21 o 30, ¿no? Entonces ahí es progresivo, aquel que tiene más paga más. En cambio, un impuesto es regresivo cuando pagan más los que menos tienen, o pagan menos los que más tienen. ¿Pues entienden? Ya. A ver, un impuesto es regresivo cuando afecta más a los que menos tienen, o afecta menos a los que más tienen. Es lo mismo, dicho de estas palabras. ¿Cierto? Ok. A ver, digamos un ejemplo. ¿De quién será esto? Ok, gracias. Esta agüita, ¿cuánto está? Un sol. Un sol 50, gracias. Un sol 50. Ok. Digamos que yo soy profesor de educación. Solamente tengo ese trabajo. Y yo vivo, por decir, no quiero menospreciar, pero por poner un nombre, a ver, ¿de dónde son? No, voy a ver. Ya, digamos que vivo, no sé, pues por Lurín, ahí lejito arrinconado, un asentamiento humano de Lurín, ¿ok? Y acá mi amiga, la doctora Mandini, vive en la Loma de la Molina, casada con mi esposo diplomático y todo eso. Ok, yo gano como profesor 1.000 soles al mes y ella gana 10.000 soles. Ok, cuando yo compro este producto, yo soporto un impuesto, ¿sí o no? Y cuando ella compra el mismo producto, ¿soporta un impuesto, sí o no? ¿Soportamos el mismo impuesto? Sí, pero el impacto en mí, que solo gano 1.000 soles, ese impuesto para mí es casi el 1% de todos mis ingresos, pero para la doctora es el 0.05 de todos sus ingresos. Entonces, ¿en quién más impacta el IGB? Por eso es regresivo, porque impacta más en los que menos tienen, impacta menos en los que más tienen. Es que el IGB es un impuesto ciego, lo pagan todos por igual. ¿Ven? ¿De qué tiene claro? Ya no lo voy a sabotar, mira, tiene mi huella digital allá, pero lo puedes tener ahí, los gastos. Entonces, por eso es que la característica de que el impuesto es regresivo. El IVA, ok, acá viene un poquito de historia, ¿correcto? Comenzó, como les digo, por la época de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Primera, comenzó un impuesto plurifásico acumulativo, como le decía, para atender la gran necesidad de que el Estado tenga recursos rápidos, ¿no? Luego, una segunda etapa pasa a la exportación de capitales y apertura de mercados internacionales. Luego viene una distorsión en los precios y en la cadena de productor-distribuidor, generados por la acumulación del impuesto. Había una dificultad para identificar componentes tributarios de los precios para devolver al exportador el impuesto en el país destino. ¿Cuál fue la solución a todos estos problemas? El diseño de un impuesto neutral, que es el IVA
ya actual que nosotros conocemos, ¿no? Y acá tenemos cómo era el IVA, pero en el Perú, ¿no? Muy bien, comenzó con un impuesto a los timbres fiscales, que se mantuvo por mucho tiempo hasta que nació el impuesto de bienes y servicios y el IGB propiamente dicho, que nació acá en el año 80 como IGB. De ahí, este IGB famoso, porque yo estudié mi carrera con este IGB, y bueno, de ahí ya viene a lo de ahora. ¿Cómo eran los timbres fiscales, más o menos? Ok. Eran, por ejemplo, se vendían en el Banco de la Nación, uno como estampitas, ¿no? Como estampitas, esas engomables, como estampitas. Y, digamos, yo quería vender, pues, no sé, un carro. Y la norma me decía, por el carro el impuesto tendrá que ser el 10%. Correcto. Entonces, si yo iba a vender en 5.000, tendría que pagar 500 soles de impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué iba? Iba al Banco de la Nación y compraba timbres fiscales por valor de 500 soles. O sea, yo ya estaba pagando impuesto allí. No había nada del crédito fiscal, nada. Simplemente yo iba y compraba los timbres pagando el impuesto. Entonces, iba a la notaría a hacer el contrato de compra-venta del auto y en la notaría pegaba los timbres fiscales que había pagado el impuesto. Entonces ya estaba oleado y sacramentado. Así se utilizaba ese impuesto un poquito arcaico a los timbres fiscales. ¿Ya? Ese impuesto viene pues de la época de las colonias americanas y todo eso, ¿no? O sea, tampoco es que Perú la crea. Hay el impuesto al té, perfecto, ¿no? Y que trajo como consecuencia la revolución norteamericana. Miren qué tan importante es la tributación en el mundo. Así, doctora. Tan importante que, recuerda, ¿no? ¿Quién fue el más grande gángster de los años 20? Al Capone, pues, ¿no? Y al final él era asesino, ladrón, extorsionador, proxeneta, todo junto en uno solo. Pero al final nunca le pudieron probar nada. ¿Por qué fue a la cárcel? Por evasión tributaria. ¿Ves así? Es tan importante la tributación que el primer fedatario que tuvo SUNAT fue un apóstol de Jesús, ¿no? San Mateo. O sea, miren, ¿acaso ha habido acaso un abogado ahí entre los discípulos de Jesús? ¿Acaso ha habido un economista, un administrador? No, pero sí hubo un recaudador de tributos. ¿Ves? ¿Qué tan importante es? Ok, chévere, ya son por favor. A ver, en el Perú, ¿no? En 40 años del proceso del IVA, vean ustedes cómo ese tipo de pago a los timbres fiscales era soportar bastante carga, ¿no? Es por eso que el señor está un poquito... No es que era así. Era el contribuyente de esa época, o sea, es porque pesaban mucho los impuestos, ¿ya? No es porque era un signo, ¿no? Y bueno, ya pues ahorita también ya es demasiado, que ya no quieren pagar nada, ¿no? Por eso los impuestos están allá y ellos pasan todos felices, ¿no? Ok, han pasado esos casos, ¿no? De 40 años de proceso en el IVA en el Perú, han costado mucho para llevar